tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, trabajando acá desde el hogar, desde la posibilidad de llegar a ustedes gracias a la tecnología. Un abrazo a todos. Estamos tratando de encontrar las temáticas más urgentes, las temáticas emergentes para aclarar, como siempre decimos, para ponernos en el zapato de las personas, para dar información. Esa es la misión de Palenque TV y del programa Sabor a Tierra. El programa del día de hoy tiene un título un poquito duro, sin embargo es una realidad absoluta. Se llama Sobrevivientes del COVID. Y dentro de lo que es este momento dramático de nuestra sociedad, hay hombres y mujeres que han podido salir adelante con una enfermedad que de repente estamos subestimando y que hasta el momento no nos damos cuenta lo duro que puede ser. Voy a dar la más cordial bienvenida a Arturo Rojas. Hola Arturito, ¿cómo estás? Arturo Rojas, psicólogo panelista de Sabor a Tierra desde el inicio del programa, un profesional fantástico, ahora en una formación espiritual a nivel de pastoral, es así, ¿no es cierto? Así se dice. Arturo, vencedor, triunfador, sobreviviente del COVID-19. Hola Arturito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de salud? Tienes que contarnos mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, querida Vero, gracias por invitarme. Para mí un placer estar en tu canal y hablando temas que nos ayudan, útiles. Gracias a Dios, sí, superando ya este cuadro en una tercera semana ya de franca mejoría en esta semana. Pues es algo que te tumba físicamente, ¿no? A ver, yo quiero que me cuentes desde el principio, porque la gente piensa que solamente se contagia cuando ha estado, no sé, hablando con alguien sin barbijo o cuando... ¿Dónde presumes tú que te has podido contagiar? ¿Por dónde te has contagiado desde tu percepción? Cuéntame, por favor. Bueno, yo he estado todo el tiempo de la cuarentena rígida, muy bien cuidado y protegido, con barbijos de muy buena calidad, y realmente es un tema totalmente azaroso, ¿no? El que más se cuida puede ocurrir. Entonces, yo considero que me he contagiado tal vez a través de los ojos, después de que el profesional médico me atendió, que dice que es una de las posibilidades de contagio más frecuentes. No solo es por vías respiratorias, sino que este virus, al estar flotando, puede entrar por las mucosas. Entonces, una mucosa expuesta son los ojos y no es una medida exagerada usar la escafandra. Yo considero que he podido contagiarme en dos lugares. En mi consulta privada, porque recibí médicos en primera línea que estaban, digamos, con cuadros de ansiedad, muy perturbados por la situación. Y la otra opción es posiblemente en una movilidad, ¿no? Donde también he sentido esa incomodidad cuando algo ya te pega. Entonces, Arturo, resumiendo, te has contagiado por los ojos, porque no Muy estabas con probablemente. escafandra. No estaba con escafandra, estaba con un muy buen barbijo, muy bien cuidado, porque me tocaba salir a trabajar de todas maneras, pero con muchas medidas de seguridad. Parece ser que la escafandra no es una exageración. Pero sí, o sea, lo que se dice repetidamente de que por los ojos, como dices, por la mucosa se puede contagiar, es un hecho. Ha sido por la mucosa visual y puede ser que por los ojos te hayas contagiado. Es muy probable, porque no he tenido ninguna interacción con nadie si no estaba con barbijo y no estaba a más de 2 metros de distancia. O sea, no es que me he ido a una reunión ni una reunión de ningún tipo. He estado muy bien cuidado y ¡pum! Esto te viene como lotería. Primera recomendación, barbijo y escafandra. Sí, Así de dura la recomendación. sí, y no, amigo, amiga, no te hagas estos barbijos artesanales, no es un tema de moda. Tienes que usar, como dirá en su momento el profesional médico, hay que usar el barbijo N95, KN95, 97, o los barbijos quirúrgicos que valen 3 bolivianos. Esos son, no estamos en un momento de moda o de que combine o no con tu ropa. Ya, primer dato. Bueno, que lo pongan encima su barbijo, muy bonito, pero por abajo el barbijo que es realmente serio y el que es realmente de ayuda. Ok. ¿Cuáles han sido tus primeros síntomas? Eso es lo que la gente de repente desconoce y ahí es donde necesitamos entrar. Ya, los primeros síntomas, bueno, primero son muy variables, no son tan exactos, pero en mi caso particular he empezado con un catarro, un ligero dolor de garganta y sí un notorio dolor corporal y muscular,
como si tuvieras macurca después de haber hecho ejercicio, pero no es explicable a través de una razón. Hay una macurca como si estuvieras con un resfrío fuerte. Pasaron los días y como son síntomas leves, no le das tanta importancia, ya lo vamos a explicar desde la psicología. Entonces, ya empecé a estar un poco mejor, estaba al 60% de energía y después de unos 6 o 7 días ya pasó esto que es muy característico, que de un día al otro pierdes el gusto y pierdes el olfato, pero de una manera muy clara, no queda duda alguna, A ver, me ¿no? O sea, decías previo que te habían ardido los ojos en algún momento, una molestia en la sí, garganta también. hay cierta molestia en la garganta, cierto ardor en los ojos, debilidad muscular. En mi caso no ha habido tos, pero en muchos casos hay tos y hay como esta opresión en el pecho, como si ya estuvieras con flemas y cargado el pecho, ¿no? Cargado los Ya, pulmones de alguna ok. manera. De ahí te viene la pérdida de gusto y olfato, De un día pero al otro. realmente pérdida. Sí, y ahí una recomendación que me permito hacer, no soy médico, prueben cada día un poquito de vinagre y huelan cada día un poco de vinagre, porque eso es definitorio. En mi caso yo probé ese día el vinagre, no sabía nada, parecía agua con cloro, olor, no tenía olor a nada, y lo corroboré con un perfume mío que es muy notorio, que todos conocemos nuestro olor de perfume, lo hueles y es un ligero olor a alcohol, entonces ahí ya pues te alarmas, ya te das cuenta, pero aún así, querida Verónica, todavía manejamos un estado de negación del asunto, ¿no? Por la carga social, porque ya no quiero preocupar a mi familia, yo me estoy sugestionando Por el miedo, por el miedo, por el por el miedo que miedo. todos sentimos. Desgraciadamente, contigo se cometió un terrible error, del cual me siento muy responsable. Te hemos entregado la prueba rápida, esa prueba que están vendiendo a diestra y siniestra, que con una gotita de sangre te haces, te pones ahí el producto y te, ¿qué te dio en esa prueba, Arturo? En esa prueba ya cuando estaba con todos los síntomas claros de coronavirus, dio negativo lamentablemente, porque son pruebas muy inexactas, son pruebas que incluso te pueden servir de placebo para estar en negación de los síntomas, porque nadie quiere tener síntomas, nadie quiere caer en esto. Entonces, un poco extiendes este tiempo de negociar con la enfermedad. Entonces, efectivamente, no son nada confiables, son confiables en algún tiempo, pero de todas maneras hay que hacer un esfuerzo por hacerse un test real en laboratorio, tocar hacer fila, todo el drama que implica, pero la certidumbre de que tienes o no tienes es definitoria en tu salud mental. Ok, reitero, la prueba rápida, esa delgadita que le pones una gota de tu sangre y luego le pones un reactivo que viene, que empezaba costando 350, luego bajó a 200, ahora cuesta hasta 130 bolivianos y la venden por Facebook, en fin, no sirve, por Dios, eso es fundamental. La prueba rápida da falsos negativos, la prueba Exacto. rápida da falsos negativos. Y sucedió en el caso de Arturo, que ya estaba con asfixia, pero que desgraciadamente nosotros creímos en esa prueba rápida y toda la familia quedó, ay, qué bien, no pasa nada entonces. Pero tú ya tenías el síntoma principal que era la asfixia, Arturo. Sí, luego de perder el olfato y el gusto, un par de días después ya sentía una asfixia real, ¿no? Vamos a hablar de eso, de la asfixia real y de la psicosomática, que es bueno también diferenciar después, pero fue una asfixia real, en las noches había ahogamientos y llega un momento en que te desesperas realmente y ya te quieres golpear contra la pared, ya no sabes qué hacer, y es por eso que hemos visto, por ejemplo, en ¿Qué Ecuador, se siente? Dime, ¿qué sientes? ¿Que se te ha cerrado la nariz? ¿Que los pulmones no pueden recibir? Me decías que era sí, como hipo, que solo entraba el oxígeno cuando hacías como una especie de claro. hipo. Explícame. Llega un momento en que sientes que no jalas aire, no tienen mucho que ver con que se te congestiona la nariz, entonces jalas, entonces llega un momento en que haces y jalas, pero sientes esta sensación de cuando estás en la piscina, ¿no ve? Aguantando el aire, hay algo que no te libera, hay algo que no te da el Que no alivio de entra. decir, ah, ¿no?
Y por eso digo, no era falsas las noticias de Ecuador, que la gente sale a la calle y se muere, porque amigos, amigas, este error mental de decir, me muero, pues, en un rinconcito. No, amigo, amiga, vas a salir desesperado a la calle, toda la gente vive detrás de ti, la gente que te ama, y no es que te vas a morir así como tranquilito, vas a morir por ahogamiento, y de ahí te va a tocar internarte, que te intuben, o sea, no va a ser una muerte modesta, ¿no? Entonces, sí, sales desesperado, gracias a Dios en mi caso, y gracias, bueno, a todos ustedes, al segundo día donde he dicho esto ya no es mental, esto ya no es una cosa, tengo que pedir ayuda. Y es este lapso importante, amigos, amigas. Entre que negocias que no estás enfermo, entre que te haces la prueba del cassette, en que haces los remedios caseros, que los antigripales, y estás negando tus síntomas, estás no valorando tus síntomas, o por el otro lado, que también lo vamos a hablar, llega un momento en que ya también sobrevaloras tus síntomas, te pones súper ansioso, empiezas a hacer palpitaciones y todo. Entonces, entre la negación y la exacerbación de síntomas, estás negociando con tu enfermedad. Y ahí puede pasar 1, 2, 3 días y ahí te puedes infectar, más los pulmones, como en mi caso, ¿no? Dejas avanzar la enfermedad y esta enfermedad es la que te permite después que te infectes más los pulmones, que es lo primero que pasa. A ver, Arturo, ¿cuándo fue el momento en el que ya recurriste al médico y cuál fue los primeros, las primeras instrucciones que te dio el médico? Ya, lo primero, bueno, yo lo hice al segundo día cuando ya me faltaba aire, especialmente al momento de dormir. Ahí es Ya. donde yo ya pedí el auxilio, la ayuda. Y bueno, las primeras recomendaciones del médico, bueno, ahí no quiero caer en dar recetas, nada, ya habrá su momento con el profesional, pero fue muy importante ponerse inyecciones para oxigenar el cuerpo, para anticoagulantes, antibióticos, y yo no necesité oxígeno, yo estaba a tiempo todavía, yo podía sobrevivir por mi propia respiración. El médico te pide un oxímetro, que es muy importante, amigos. Eso te dice realmente si te está faltando el aire, o es un cuadro psicológico, que a mí también me ha ayudado. No había noches que yo decía, no, he vuelto, estoy mal, me está faltando el aire. Me mido con el oxímetro y la ciencia me dice, no, estás saturando muy bien, revisa tu cabeza, ¿no? Ya, Entonces, muy porque importante. además que nosotros como psicólogos empezamos a asociar la asfixia, por ejemplo, con ataques de ansiedad, la asfixia con ataques de pánico, por ser psicólogos, pero la gente tiene que entender que si es asfixia y fin. Ya, cuando tienes la segunda crisis de asfixia, recurres al médico. ¿Tú qué le dirías a la gente? ¿Cuándo tiene que recurrir al médico? ¿Cuando pierde el olfato? Yo creo que ya inmediatamente que pierdes el gusto y el olfato, ya no negocies con la enfermedad, si estás bien, si estás mal, la recetita del amigo, del internet, no. Porque ya la ciencia te dice que cuando sientes eso estás todavía muy a tiempo de tratar el COVID. Entonces, cuando tú ya tienes esos síntomas, ya no te vayas como un barco sin capitán. Tienes nomás que ir a hacerte una prueba real, sacarte de la duda y empezar a tener una medicación concreta con médico. Pero yo tengo muchos pacientes que se están automedicando y dicen, bueno, está bien, no se ha hundido el barco, ya han pasado 2 semanas, no se hundió el barco y no necesitábamos capitán, ¿no? El médico. Y no es así. Los antibióticos crean resistencia, todo esto ya sabemos, ¿no? Que lo va a ratificar seguramente el profesional. Entonces, ni bien pierdas el olfato y el gusto, anda a hacerte una prueba y empieza a contactar, que hay médicos en teleconsulta porque está saturado el sistema de salud ahorita, difícil que puedan atenderte ahí, pero hay que buscar un profesional. Ministerio de Salud he visto que ha sacado una larga lista de médicos a los cuales puedes hacer teleconsulta, puedes llamar. Una de ellas es la doctora Alexandra Saavedra, que también le agradezco, que yo le he ido chateando durante el momento con cositas muy precisas, hago, no hago, hasta que mi médico de cabecera pudo ya absolver mis dudas cuando estaba ya con más tiempo. ¿Cuál crees que son los errores que la gente está cometiendo, además de este que me acabas de decir, que es el pensar que, a ver, ya con el kit, ya me han dicho que el kit, entonces apenas estornudo, empiezo a tomar el kit, o no sé, ¿cuáles son otras situaciones que la gente está erróneamente de pronto interpretando de la enfermedad, Arturo? Uh -huh.
Ya, a ver, un poquito para resaltar, para ahí, son tres cosas, ¿no? O sea, o exageras tus síntomas y en realidad no tienes muchos síntomas, o el otro extremo, infravaloras tus síntomas porque obviamente no quieres asustar a la gente, hasta tienes miedo de que te saquen de tu edificio, solo en Bolivia pasa. Entonces, entre que niegas los síntomas y los exageras, pero en el proceso estás negociando con la medicación de la abuela, con los antigripales, con el médico que te ha dicho tal antibiótico. Pero ese tiempo pasa, hasta el momento que ya empeoras. O Ya sea, te falta podríamos el aire, decir se te... que la gente que muere está muriendo porque no es atendida a tiempo. Yo considero que sí, que no le ha dado la suficiente valoración a sus síntomas físicos reales. Y como quieren cuidar la salud mental de su familia, no quieren hacerse despedir porque no quieren faltarse del trabajo y toda la cosa, se callan y empeoran, quieren llevar la procesión por dentro, pero el asunto es que te estás infectando, tus Mm. pulmones ya tienen bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el primer error, Yo recuerdo con dolor que don César Salinas estaba ya con los fuertes síntomas, estaba inclusive en una de las reuniones que hicimos de miembros de algunos equipos de fútbol, él estaba muy decaído, se durmió en la reunión inclusive, pero tal vez era que se lo lleve ese instante, ¿no? No reaccionamos nosotros tontamente y creo que todavía pasó 1 o 2 días hasta que recién se lo internó. Entonces, como son síntomas muy parecidos a un resfrío y nosotros estamos acostumbrados a que los síntomas de resfrío se los resuelve, tenemos que cambiar esa mentalidad y pensar que ahora los síntomas de resfrío pueden ser mortales. Entonces ya no es que, ay, se me ha tapado la nariz, no importa, no. O, ay, me está doliendo la garganta, no importa, no. Ahora sí es, se me ha tapado, me está doliendo, se me ha soltado el estómago. Esa es otra pregunta. ¿Se suelta uh-huh. el estómago, Arturo? Mira, en mi caso, curiosamente, el día que he perdido el olfato y el gusto, ese día sí he tenido una diarrea totalmente inexplicable y muy ajena a lo que suele pasar cuando se te suelta el estómago. Es una diarrea realmente muy O sea, profusa, sí se casi. suelta el estómago. Sí, sí, se suelta el estómago, pierdes el olfato y ahí ya sientes una debilidad ya muy marcada, ¿no? Porque hasta ahí tú también ya te está empezando a faltar el aire, hay fatiga real, ya empieza a haber esta falta de oxígeno, ¿no? Entonces, Todos si ya síntomas a los estás, que estábamos acostumbrados a no darles importancia, ¿no? O sea, cuando se te suelta el exacto, estómago, no vas al médico. O cuando te sube la sí, temperatura, no vas al médico. Todos, qué terrible esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad tramposa, porque sí, se presenta con síntomas que nunca le dimos importancia. sí, como tú dices, hay que cambiar la mentalidad. Mm. Antes la mentalidad era, oye, este resfrío, ¿dónde me lo habré agarrado? Está muy fuerte. Ah, qué flojera estar llevando este resfrío. Pero no, si estás con este resfrío, hazte una prueba real, empieza a corroborar a través de la ciencia si tienes, si no tienes, si hay que aislarse o no hay que aislarse. ¿Qué prueba te has hecho, Arturo? Porque hay la del hisopo que nos hicimos nosotros, la familia, luego de haber estado en contacto contigo, ¿no? Nos hicimos la del hisopo y horrorosa, porque te meten ahí el hisopo hasta la tráquea, creo, pero es una prueba 99.97% segura. Pero ¿cuál te has hecho Sí. tú, Arturo? Sí, esa es una cosa bien interesante. No siempre tienes ese monto para hacer esta prueba la más efectiva. Pero en mi caso, por la emergencia, el doctor me pidió una prueba de ELISA para coronavirus. Quiere decir, es una prueba que te detecta muchas enfermedades. Además, si tienes estos, no sé, pues estas características que tiene el coronavirus en tu sangre. Entonces, es una que te entregan en 24 horas y por lo menos ya te dice, tienes, no tienes, o has tenido y ya tienes anticuerpos. Entonces, con Ok. eso el médico ya empieza a tener una idea más clara Es de qué te tiene que dar o no dar, ¿no?
Ajá. Mira, tengo la alegría de poder ya incorporar a esta charla a quien te ha salvado la vida y está salvando la vida de cientos y cientos de bolivianos. Él es un profesional neumólogo. Lo conozco desde que era un niño cuando estaba en el colegio La Salle y yo lo iba a ver jugar fútbol junto con mi otro hermano, Marcelo Bercosa. Querido Marcelo, muy buenos días. Gracias por acceder a conversar con nosotros y gracias por estar salvando la vida de cientos y cientos de bolivianos. ¿Cómo estás? Verónica, muchísimas gracias. Un orgullo estar en tu programa y para hablar de un asunto tan importante, tan candente, tan vigente como es todo esto lo relacionado con el COVID-19. Estábamos hablándolo un poco a partir de la experiencia de Arturo, del testimonio de Arturo. Sin embargo, necesitamos mucho el anclaje científico que tú nos puedes dar y los datos. ¿Se está subestimando la enfermedad, Marcelo? Sí, en todo el mundo en realidad. Se piensa que incluso el número de fallecidos apenas está llegando a reportarse a nivel mundial el 30% de las personas que han fallecido por coronavirus. Y esos son ya datos mundiales estadísticos. Y se debe a una serie de razones. Hay muchas personas, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que pueden estar falleciendo en domicilio, que han fallecido incluso algunas personas en vía pública, que nunca se les pudo hacer el test para confirmar evidentemente que era coronavirus y que no entran dentro de los registros estadísticos. En Bolivia incluso hemos tenido el registro de personas que han sido hasta sepultadas, enterradas de forma clandestina en cementerios clandestinos. Ha habido un tema de estigmatización, obviamente, de la persona que tiene coronavirus, el miedo, obviamente, de toda la comunidad, el miedo del vecindario, el miedo del entorno, y también, obviamente, razones de tipo político, ¿no? A ningún país le conviene agarrar y figurar como el número uno, ¿no? En el tema, porque habla de una gestión política, tiene una connotación en este sentido. Ok, eso es fundamental. Yo necesito que hagamos una breve pausa, nos organicemos un poco y entremos la segunda media hora con datos precisos sobre este tema y yo te agradezco que ya estés conectado con nosotros, pero me toca hacer un corte comercial, pero regresamos en unos minutos nada más. Me esperan, por favor. Enseguida volvemos.